Persona privada de libertad en el Combacar que fue secuestrada en el módulo 11, estaba desnutrido y torturado, una situación que denunció en su cuenta de Twitter a través de una fotografía el periodista Gabriel Pereira, ¿no? Que ya Petit había advertido en su momento, no es la primera vez que el comisionado parlamentario pone sobre la mesa el tema de la desnutrición y el maltrato en la vida carcelaria, ¿no? De hecho, desde el directorio del Partido Nacional se ha respaldado todo el trabajo que ha hecho Petit en este sentido, pero es una situación dramática que desnuda un problema que es viejo. Sí. Y que habla de que nadie había detectado esta situación, ¿no? 60 días secuestrado por propios internos, ¿no? Y no solamente desnutrición, sino la imagen que publica Gabriel Pereira en su cuenta de Twitter es realmente estremecedora. Es horrible, sí. Los signos de violencia física que tiene esta persona, que recordemos que también es primaria, ¿no? Y claro, decía Petit, ¿no? En las últimas horas en los medios, esto sale a la luz, vemos la imagen, nos impacta, nos duele, nos interpela, pero es una realidad carcelaria que tiene años, Sí, años no, y que... no es de esta administración ni Exacto. la pasada. Golpeado con palos con clavos, ¿no? Sí, y que el Uruguay no ha sabido ¿Sabes lo- Resolver. es lo- resolver. Bueno, está Luz ahora también, pero es que bueno preguntarle, ¿no? Que siga siendo cárceles dependientes del Ministerio del Interior es el gran error, ¿no? O sea, porque obviamente que el Ministerio del Interior va a primar por la seguridad de las personas y después van a estar los presos. O sea, si se pudiera sacar cárceles de la égida del Ministerio del Interior, que pasara, yo qué sé, a Educación y Cultura, donde fuere, donde el presupuesto fuera distinto. No hay nunca un peso, Claro. nunca hay un mango, ¿no? ¿Cómo le va, Luz? Buen día, ya lo integramos a la mesa. Gracias por acompañarnos presencial. Bueno, muchas gracias a usted. ¿Cómo ha tomado toda esta denuncia, esta fotografía, bueno, que se viraliza a través de Pereira y esta situación que está como enquistada en el sistema carcelario? Lo que decía Martín, ¿no? Sí. En algún momento se instaló el debate de si las cárceles debieran estar bajo la égida del Ministerio del Interior o no, ¿no? Bueno, yo pienso que no deberían estar. Como bien dice Martín, tiene que estar en educación y cultura. O crear un servicio descentralizado de una forma autónoma que trate la privación de libertad y los otros aspectos humanos. Lo que pasó es una barbaridad, es una tortura de un campo de concentración. Exacto. Esa es la realidad. Además, la omisión, porque se da cuenta que eso puede pasar un día o dos, pero no un mes o 2 meses. Y esta persona es liberada cuando el líder de la celda recupera su libertad. ¿Cómo es posible que la Guardia Carcelaria no haya detectado una situación de esta magnitud? Por omisión. Es decir, la guardia en las cárceles hacen una vigilancia exterior y descuidan mucho el interior de la prisión propiamente dicha. Hay todo un equipo de personas, de auxiliares carcelarios, que no son policías, que son más de 1000 personas, que son las que se encargan un poco de ese trato personal con los... Operadores penitenciarios, ¿no? Claro, operador penitenciario, pero claramente el sistema falló. Y bueno, eso es inadmisible. Hay una superpoblación carcelaria, obviamente, y seguramente hay falta de recursos humanos en lo que es ese control también, ¿no? O sea, usted dice 1000, pero digo, seguramente tendrían que haber muchos más para que hubiera más presencia de estos cuidadores para cárceles que están desbordadas de reclusos, ¿no? Sí, No son superpoblación hay. suficientes, no son suficientes, No son suficientes, ¿no? Es decir, hay más de 14.000 presos. por eso. Y hay una realidad muy diferente entre el interior y Montevideo y la zona metropolitana. Las cárceles del interior tienen otro perfil, digamos. Estas son mucho menos cantidad también de detenidos. Pero mientras esté el Ministerio del Interior, no va a tener solución. Antiguamente era el Ministerio de Educación y Cultura. Luego pasa al Ministerio del Interior. Luz, y como partido Cabildo Abierto, o usted como legislador, ¿qué hacemos con esta situación? Porque obviamente no tiene que ver con esta administración ni con esta legislatura, porque esto ya tiene años de problemas. Pero ¿cómo podemos hacer para empezar a cambiarlo? ¿Qué ven ustedes o cómo pueden hacer ustedes como políticos, como representantes, para empezar a transformar esta realidad? Que ya está, me parece que ya digamos, de quejas y reclamos ya estamos suficientes. ¿Cómo podemos hacer para cambiarlo? Bueno, mire, la solución es sencilla, pero el sistema no lo va a hacer, porque al sistema no le conviene. En el Uruguay, entre otras cosas, sobra dinero.
que eso puede parecer extraño, pero es así porque yo lo veo ahora en la rendición de cuentas, en el presupuesto. Es decir, el sistema político uruguayo, sin exclusiones, creó un Estado paralelo. Sin ese Estado paralelo, los políticos no pueden gobernar, porque están controlados por el Estado no paralelo. Entonces, para poder gobernar, desde la década del 90 en adelante, se crea un Estado paralelo. Ese Estado paralelo, que es inconstitucional, hace que buena parte de la administración pública se maneje al margen de los controles que el sistema exige. Pero como a todos los partidos les sirve el Estado paralelo, ningún partido va a proponer cambiarlo. Entonces, por ejemplo, usted dice, se gastaron $200 millones en gas a Yago, por decirle algo, ¿no? Entonces se hace una comisión investigadora. Y la comisión investigadora no va a llegar a ninguna conclusión, porque Gas Sayago es una sociedad privada, de derecho privado. Entonces, si los gerentes de Gas Sayago fueron a Dubái o a Nueva York y gastaron dinero, sus accionistas, que son UTE y ANCAP, no le reprocharon esa conducta. Entonces, podrá ser una conducta éticamente no aceptable, pero no es ilegal. ¿Pero por qué no le serviría a los políticos mejorar la situación carcelaria? No, mejorar la situación carcelaria les sirve. ¿Gastar dineros? Para eso necesitan dinero, pero si vuelcan el dinero a las cárceles, pierden el Estado paralelo, que es donde el sistema político se mueve. Es decir, yo le digo lo siguiente. Y la opinión pública también, ¿no? La opinión pública no es muy afín a la inversión en cárceles, ¿no? Capaz que ahora cambia un poco la historia, ¿no? Pero es tan antiguo porque... Sí, pero el político responde un poco a eso, ¿no? No, Sí. pero la opinión pública, claro, tiene cierto rechazo. Pero yo, al final, puede ser un discurso que puede ser un poco aburrido, pero acá tenemos un órgano de gobierno que es clave, que es el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es el sistema orgánico de gobierno tal vez más importante de control. El Tribunal de Cuentas realiza, por ejemplo, yo le digo, en el periodo 2015-2020, a ACE le señaló 350.000 gastos ilegales. La cifra que le digo es real. 350.000. Solo ACE. Entonces, el Tribunal de Cuentas realiza, por ejemplo, en el primer año de gobierno de la Calle le señaló 63.000 gastos ilegales, no inconvenientes, ilegales. Y en el último año del gobierno de Vázquez, 95.000. Cuando el Tribunal de Cuentas le señala el gasto ilegal, el jerarca que va a hacer el gasto tiene que explicarle al Tribunal de Cuentas, pero si quiere no lo explica, lo hace igual. Entonces, todo ese dinero que se escapa, es el dinero que se podía disponer para eso. Luz, ya que está hablando de dineros, nos queríamos meter en el tema de esta propuesta que sale del propio Manini Ríos, líder de Cabildo, respecto a sacar dineros del Fondo Monetario Internacional para llevarlos a los asentamientos, para mejorar la situación de los asentamientos y no quitarlas del Instituto de Colonización, ¿no? Sí. Sería interesante que nos explique de qué se trata esa idea, ¿no? Y si realmente no se está yendo a un endeudamiento con eso, porque son dinero que están ahí, pero... Bueno, eso es lo que dijo Alfie en las últimas horas, ¿no? O sea, que es un activo de reserva y que usarlo generaría un endeudamiento, como estás planteando. Y no sé Claudia. si dentro de los estatutos, no sé si se llama así, del Fondo Monetario, se puede habilitar que se utilicen dineros para otros destinos que no sean los meramente estipulados, ¿no? ¿Usted qué opina al respecto y si nos puede explicar un poco Bueno, ese es un cuál tema... sería la... Yo, por ejemplo, yo sostengo que el Estado crea pobreza. Es uno de los fines del Estado. Crear pobreza. Si no, usted no entiende que haya 630 asentamientos con 200.000 personas o 250. En el Uruguay es inexplicable. Es explicable porque el Estado tiende a llevar a la gente a la pobreza. ¿Cómo es Cuando eso? Que es una entelequia el Estado, porque Explíquelo, en porque es definitiva interesante. somos todos el Estado, ¿no? Porque todos Sí, somos parte del Estado. pero, Que es una entelequia el Estado. No, pero vamos entonces a precisar el lenguaje. Los gobiernos, o sea, usted no es gobierno, No. pero es parte del Estado. Los gobiernos crean pobreza. El ser humano crea riqueza. El gobierno crea pobreza. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, que el año pasado en
en secundaria no se dieron 530.000 horas de clase. Cifras oficiales. Entonces, el sistema es así. A los jóvenes estudiantes se le roban, entre comillas, 500.000 horas de clase por año cuando el curso que tiene la mayor carga horaria tiene 140 horas. Entonces usted se imagina que los programas no se dan 2/3 del programa, porque si no, con esa cantidad de horas que faltan. Con 2/3 del programa, el sistema los pasa igual de clase, porque si no, todo el mundo tiene que repetir. Entonces, como no puede repetir todo el mundo, los pasan igual a los estudiantes. Entonces, le dan menor formación. Después, los gobiernos, si en el Uruguay hay casi 1 millón de personas entre todos los planes que tenemos en una población que es 3 veces más, es inexplicable. Entonces, el gobierno crea pobreza para llevar la gente a la pobreza y asistirla con planes. Entonces, inconscientemente, el asistido tiene un sentido de agradecimiento a quien lo asiste, sin darse cuenta que el primero lo llevó a esa situación. Entonces, luego, con 15 o 20.000 votos o 30.000 votos, usted gana una elección en el Uruguay. La diferencia son 30.000 votos. La propuesta de Cabildo Abierto de los asentamientos, si usted le saca el problema del Instituto de Colonización no son los 30 millones de dólares por año que le iban a sacar. 40 creo, Pues ¿no? 40, póngale 40 o 50. El problema es que le podían sacar eso hasta el 2025, que es lo que la Constitución le permite no pasar con una medida de un gobierno al otro. Sí. Cuando se planteó en Cabildo, personalmente yo dije, bueno, si es hasta el 2025, ya que el instituto tiene 20.000 hectáreas aún para repartir, yo, por ejemplo, votaría. Pero me dicen, no, le vamos a sacar hasta el 2035, porque el dinero hay que devolverlo. Entonces necesitamos privarlo de ese ingreso, toda esa cantidad. Con esa cantidad usted elimina, entonces en el plenario de la Cámara yo voto en contra. Sí. Bueno, el Cabildo votó por una circunstancia especial y luego entre el pasaje de diputados al Senado viene un dinero del Fondo Monetario Internacional que claramente el gobierno, el contador Alfí y la ministra dice que no se pueden tocar. Pero que es un ahorro que iría a rentas generales. Que iría a rentas generales. Eso es lo que plantean tomarlo para Entonces lo que nosotros proponemos lo siguiente, que con esos 500 millones de dólares, 550, se pague deuda externa. El Uruguay vive de préstamo, pero no solamente el Uruguay. La deuda externa de Italia es el 140% del PBI, de Italia, y de Estados Unidos el 110%, la nuestra es el 60%. Bueno, entonces como el Uruguay vive de préstamos, que lo dijo la ministra el otro día cuando fue al plenario del presupuesto, nosotros decimos, bueno, si con esos 500 millones de dólares nosotros devolvemos deuda externa, nos ahorramos 40 millones de dólares de intereses de deuda por año. Sí. Entonces usemos ese dinero para pagar deuda externa y los intereses que no pagamos de deuda externa, vamos a volcarlo a hacer vivienda para los asentamientos. Esa es una alternativa a quitarle a colonización. Sí. Ahora, colonización son 5.000 personas, más o menos en el Uruguay, pero cumple una función social importante que nosotros creemos que hay que mantener la colonización. Además, las tierras de colonización son requeridas, digamos, por otros productores. Entonces, la idea nuestra es, bueno, si hay dinero en las observaciones, si hay dinero para tanta obra que después no se hace. ¿Y qué clima hay para que se le dé andamiaje a esta propuesta cuando el presidente antes del viaje dijo que no, que bueno, que esa era la propuesta? El presidente ya dijo que no va a salir. Bueno, se supone que el presidente va a seguir optando por colonización, ¿no? A no ser que Manini interceda al regreso del viaje. Si está previsto insistir, está previsto hacer un planteo formal a el presidente la presidencia de la República. Fue muy concreto y dijo, el dinero para los asentamientos, ¿sale de ahí o no hay dinero? O no hay dinero. Pero sumaría que hay senadores blancos. ¿Y tienen respaldos dentro de la interna multicolor para llevar esta idea con más fuerza? Sí, Cabildo ya resolvió eso. No, bueno, y no pero habrá digamos, dinero. los colorados, por ejemplo, ¿qué opinan? El Partido Colorado no sé. Ajá, Sé que hay senadores blancos que ya se ¿Y pronunciaron. el Frente Amplio? El Frente Amplio no vota.
Entonces con los senadores de... Alcanza. Y claro, pero hay 2 senadores blancos, ya se pronunciaron que no acompañan tampoco. Que Entonces, claro, que no van a votar. El senador Botana ya se pronunció públicamente y hay otro senador que todavía no se ha pronunciado públicamente, pero nos ha dicho que él no acompaña. Sí. Entonces eso no va ¿Y entonces? Entonces ¿Qué pasa? va a continuar viendo asentamientos, el gobierno va a seguir creando pobreza y eso no va a tener solución. Sanguinetti claro, se ha los dos- manifestado también en Los dos contra temas de eso. que hablamos parecen partir como mucho en esta vida por temas de dineros y mucho asociado a las decisiones políticas. ¿Qué le pasa a usted? Esa es una pregunta personal como político. ¿No le interpela? Porque si es el gobierno el que genera la pobreza, es el gobierno al que no le conviene mejorar las cárceles, ¿cómo podemos transformar eso? Bueno, lo primero que hay que hacer es reconocer que la función del gobierno es crear pobreza. Y eso no se lo van a reconocer. Pero yo le voy a poner un ejemplo. Le voy a pedir prestado una frase a Martín, ¿no? ¿Usted está seguro? Sí, Sí. sí. Martín dice, me dije a mí misma. Siempre me llama la atención esa frase, que es una expresión risueña. Y yo no quiero aburrir con el tema UPM. No lo quiero aburrir, ¿no? Porque en el Palacio ya me dicen, Luz nos tiene cansado. Y yo digo, bueno, los 5 minutos que le dedico a UPM, retírense y después vengan ustedes y hablen de todas las cosas vacías que tratan en el plenario. Nosotros le estamos haciendo un tren a UPM que sale 2.225 millones de dólares, que Uruguay lo paga en 15 cuotas de 147 millones de dólares por año. Entonces, UPM son 4 accionistas, 4 personas que son los dueños de UPM. Uno es uruguayo. Entonces, yo, por ejemplo, como político, diría, bueno, paremos el tren de UPM, que el presidente lo pudo hacer y no quiso, porque entre los asentamientos y UPM, él hace la opción de UPM, que es legítima, y dediquemos 147 millones de dólares por año durante 14 años a eliminar los asentamientos. Lo que pasa es que es un compromiso del gobierno anterior, ¿no? O sea, UPM es también, la inversión es heredada. Por la pandemia, pudo No. haberlo frenado, tenía argumentos. Pero por eso para le digo que es el sistema. Vio que hay una poesía que dice, no hay diferencia entre terrón y losa. Es lo mismo. Claro. El sistema está armado Las así. oposiciones también gobiernan desde los parlamentos. Claro, o sea, entonces el negocio lo hizo el gobierno anterior, pero se cuenta que el ministro Heber, para ver cómo resolvía el puerto, se asesora con la persona que nos entregó a UPM. El ministro Heber es extraordinaria su sinceridad, porque dice, voy a hablar con el doctor Toma. El doctor Toma es el Rapustín de la corte. Nos entregó a UPM y Heber le va a preguntar qué hace con el puerto. ¿Y qué le dice Toma? Vendéselo a Los Vegas. Y está, entonces es el sistema. A usted, para cambiar el sistema, necesita una generación. Y esa generación empieza por la educación, porque los jóvenes no pueden no recibir 530.000 horas de clase por año. No pueden no recibir. ¿Y usted por qué se metió en política? Bueno, yo me metí en política, yo diría de casualidad, pero estoy ahora acá, ¿no? Porque usted es parte responsable de esto que está diciendo, ¿no? Sí, Porque yo soy culpable incluso Siendo parte lo avala. incluso más que cualquiera de nosotros, porque usted está en el Parlamento, ¿no? Y podría Pero modificar ciertas Yo soy responsable formas Claro, yo de esto de que pasa conducción. soy responsable, porque yo estoy en un sistema que está avalando el sistema. Claro. O sea, yo no soy distinto, soy igual que el Sí. resto. ¿Y qué le pasa con eso a usted? Bueno, lo que yo hago para hablar en primera persona es esto que yo le digo a usted en los minutos que me da. Insisto en el plenario, en las cámaras, en la interna, con otros legisladores. E intento, en una función que creo que va destinada al fracaso, convencer de que esta puede ser una solución. Entonces, si eso no lo logro, que no creo que lo vaya a lograr porque el sistema no lo permite, bueno, Se va de la política. ¿Qué y hace? sí, o me iré de la política o la gente no me va a reelegir. Porque hay elecciones, ¿no? Porque si yo llego vivo a esa fecha y me presento una reelección,
Bueno, de pronto el sistema me excluye. Claro. O a veces el propio sistema lo trata de excluir. Hablando de excluir y de excluidos, cuando digo, independientemente de dónde venga el dinero para los asentamientos, ¿no? Si de colonización o generando, como dijo Alfie, no sé, más deuda a través del Fondo Monetario Internacional, ¿basta con dar una vivienda más digna a los asentamientos? Porque erradicar asentamientos parece medio como utópico, como si solamente mejorando las condiciones de vida a ese nivel se resolviera el problema, que va mucho más allá de eso. Entre otras cosas, digo, bien decía, ¿no? La educación, asegurar educación a esa población que a veces quedan excluidos, y también la generación de trabajo, porque yo les puedo dar una vivienda mejor y corregirles las calles, regularizar la situación del barrio, pero si no hay laburo, ¿cómo mantenemos la situación? O sea, me parece que seguimos en la misma. Bueno, pero... ¿Cuál es el alcance real cuando decimos destinar dinero para corregir asentamientos, de donde quiera que venga? El tema, la solución es, pero lleva una generación. Hay que tener paciencia, ¿no? Yo no lo voy a ver, pero, por ejemplo, a mí me dicen, ¿por qué Paysandú en la década del 50 era una ciudad industrial donde todo el mundo tenía trabajo? ¿Cuál es la respuesta? Porque 10 familias de Paysandú se le ocurrió poner 10 fábricas. Entonces una familia que no las voy a nombrar hizo Azucarlito, el otro hizo Paicuero, el otro hizo Norteña, el otro hizo Pailana, y esa gente... Entonces usted, para terminar el problema... A mí me parece que la solución es la siguiente. Primero, todo el dinero que en el Uruguay hay y se despilfarra, llevarle, o sea, aceptar las observaciones del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas tiene un equipo de contadores, escribanos y abogados que hace 30 años dicen que si este gasto es ilegal, nadie le puede contestar que no. Entonces, si usted respeta el Tribunal de Cuentas, ahí el dinero florece. Dese cuenta que Antel, por ejemplo, entre octubre del 19, cuando el presidente de la calle salió electo, y diciembre del 19, en 2 meses, gastó 105 millones de dólares observados por el Tribunal de Cuentas. Le dijo, no, el gasto no es inconveniente, es ilegal. Entonces usted empieza a arreglar la caja si le hace caso al Tribunal de Cuentas. Que yo tengo un proyecto de ley ahora. Ajá. Para eso, para Sí. hacerle caso al Tribunal de Cuentas. Claro. Entonces, primera cosa... Pero usted después el gobierno paralelo no permite que se ejecute, por más Bueno, que... por más vamos a ver si lo votan, Sí. porque va a ser muy difícil Ahora, en Cámara. usted está diciendo que se necesita una generación Sí, para cambiar esto. ¿Y claro. Cabildo Abierto está trabajando en esa generación Sí, como partido político? sí, exactamente. ¿Cómo está Porque trabajando? el remedio es este. Primero, aceptar la asociación del Tribunal de Cuentas. Sí. Ahí la plata no se gasta, se detiene. Sí. Segundo, incentivar o promover al inversor privado. No ponerle trabas al privado, porque el ser humano, el privado, es el que crea riqueza. Sí. Entonces, el Estado tiene que apartarse un poco de todo. Cuando el sindicato de ANCAP dice nosotros defendemos a ANCAP, ellos no defienden a ANCAP, pero está bien que digan lo que dicen. Claro, la verdad que es muy filosófico todo esto que estamos hablando, pero ¿no? todo es filosofía, pero usted lo baja a tierra, porque el sindicato de ANCAP dice yo defiendo a ANCAP. No, el funcionario de ANCAP defiende, y está bien que lo haga, su fuente de trabajo. Si defendiera ANCAP, no permitiría que ANCAP perdiera dinero. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir de a poco a una desregulación Sí. del Estado, Ujú. incentivos al inversor privado, que el Uruguay los da, Sí. darle más incentivo al inversor privado. Y, por ejemplo, si usted elimina los asentamientos con 140 millones de dólares por año, además de darle la casa, como decía acá, que no alcanza, le da trabajo a 50.000 personas que van a trabajar en la construcción Claro. de las miles de viviendas que eliminan los asentamientos. Seguro. Entonces ahí usted ahí combate la desocupación, saca a esa gente que vive de manera indigna de una situación tremenda, y si a eso paralelamente cambia los planes de estudio. Yo me reuní hace una semana con una referente del CODICEM, porque dije, bueno, vamos a ver qué se hizo en el CODICEM con los planes de estudio. Entonces, un miembro del CODICEM me dice, esa inquietud suya, la respuesta la tiene esta persona. Sí. Entonces me fui a hablar con esa persona. Entonces digo, bueno, yo vengo a ver qué han hecho con los planes de estudio. Sí. Y me dijeron, bueno, a partir de la semana que viene, y si hubiera ido la semana que viene, iba a decir a partir de la semana que viene. Bueno, por eso, Vamos a ver los planes de estudio. O sea es que los una- planes de estudio no se han estudiado. Las ideas son muy buenas, el tema es que se ejecuten, ¿no?
Pero se pueden ejecutar, Bueno, porque no son imposibles. ahí le queda el desafío político de hacerlo, ¿no? Usted como perteneciente a Cabildo y cada uno de los integrantes del sistema político, ¿no? El dar señales en ese sentido. Le queremos agradecer mucho su participación Bueno, muchas esta gracias. mañana en el programa. Ha sido muy gentil en venir, además. Disculpe la gracias. filosofía. No, para Pero nada. todo- Está buenísimo. Lo que pasa es que a veces uno está cansado de la filosofía. Y la verdad es que la gente quiere resultados, ¿no? Pero A mire que en la veces. filosofía está toda la solución. A mí el otro día el presidente de la Cámara me dice, Luz está fuera de tema porque está hablando de filosofía. Y yo le dije, no, presidente, no estoy hablando. Pasa que si la filosofía suya es crear pobreza, Sí. yo le tengo que dar mi punto de vista que la filosofía nuestra es crear riqueza. Entonces usted tiene que tener una postura filosófica y luego que tiene una postura filosófica, pero no la filosofía de si el hombre existe, eso ya se sabe que existe. No la filosofía de los griegos, la filosofía actual. Usted baja con principios filosóficos a la realidad, a la materialidad del principio y a la filosofía política y a la ciencia política y lo aplica sencillamente. Está bien. Gracias por venir. Nos quedamos pensando, seguramente en casa también el televidente que nos está acompañando esta hora de la mañana, pensando un poco en esas ideas, ¿no? En esa filosofía que es práctica, dice usted, y que se puede ver en los hechos con resultados. Ojalá por el bien de todos como país. Muchas gracias por habernos Gracias. acompañado.